¿cómo están? Soy Lice Rojas. Les damos la bienvenida al primer congreso organizado por Comunidad de Neones. Lazos con propósito, recordando el camino hacia el despertar. Les recordamos que nuestros 27 ponentes estarán brindando maravillosas conferencias a lo largo de 4 días, 3, 4, 5 y 6 de diciembre. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Julie Rodríguez, alias The Hospitality Hunter. Una encantadora venezolana residenciada en Alemania que los cautivará con eso maravilloso que tiene para compartirnos el día de hoy. Julie Rodríguez Navarro ha acumulado e integrado diferente experiencia profesional en los 14 años que lleva como freelance. Lleva 22 años fuera de Venezuela, su lugar de nacimiento. Ha vivido en 5 países y ha iniciado 3 emprendimientos. Considera que su crecimiento personal comenzó durante su infancia y que desde entonces no ha parado. Estudió diseño interior, ha sido promotora cultural, es profesora de yoga y coach certificada. Ha escrito el libro titulado Atención a la Carta y desde hace 3 años es mentora vocacional. Estoy segura que muchos de ustedes van a resonar hoy con lo que Julie nos va a compartir. Es tan maravilloso, impecable, hermoso su trabajo que lo van a amar. Su trabajo consiste en acompañar a personas que sienten el llamado urgente de darle un giro a su vida, redefiniendo su propósito profesional y laboral. Sus herramientas de trabajo son el autoconocimiento y la energía. Sobre esto habla en sus stories live de Instagram y le pone en práctica su programa En Transición. En la presentación de hoy nos va a hablar de cómo entender la energía a través de las emociones, algo muy importante en estos tiempos. Cómo entender, cómo equilibrar las emociones, algo tan maravilloso sobre todo para este año 2020. Cómo producir más energía vital. Como lo ven, el trabajo es tan enriquecedor y tan maravilloso que van a quedar maravillados y encantados. Suscribiéndose a su newsletter, te regala una sesión gratis para enseñarte a reconocer tus fuentes y tus fugas de energía y cómo recalibrarla para alcanzar tus propósitos. Julie, ya queremos escucharte y estamos encantadísimos de hacerlo, de poder hacerlo. Así que Julie, adelante. Muchas gracias. Muy emocionante escuchar la presentación dicha por ti y también, bueno, la energía que le has puesto a la presentación. Así que te lo agradezco mucho y estoy muy honrada de que tú seas hoy mi moderadora. Significa mucho para mí. En gratitud infinita, para mí también es un honor ser tu moderadora y una hermosa bendición. Gracias, Julie, por tu Gracias. confianza y por la oportunidad. Adelante. Sí, pues como te había dicho, bueno, o les digo a todos, voy a hacer una presentación visual que he preparado y al final hemos acordado Lisette y yo hacer una ronda de preguntas, así que voy a prepararme para mostrar la pantalla en modo presentación y empezar a explicar el trabajo que ya Lisette describió muy bien. Así que voy a compartir mi pantalla. Un momento. Muy bien. Ok. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Pues bueno. Sí, el título de la presentación es La energía de las emociones y la fuerza del placer. Esto lo vamos a ir desgranando un poco a lo largo de la presentación. Y el subtítulo es Una nueva comprensión e interpretación de nuestro mundo interior y de la percepción del exterior. Bien, para esto quiero un poco explicar de que ya tú adelantaste de qué se trata mi trabajo.
Y un poco quiero explicar, las personas con las que yo trabajo llegan a mí con un cuadro muy particular, ¿no? Muchos de ellos llegan sintiéndose muy desanimados por unas rutinas que tienen que son muy, como que trabajan muy en piloto automático. Esto los lleva mucho a replantearse el tema de si están haciendo o no están haciendo lo correcto. Con el tiempo esto también genera un desgano, una desmotivación que en algún punto pues les puede llegar a atemorizar y llegan a desarrollar quizás un sentido de frustración e impotencia que les produce un conflicto un poco con toda esa situación externa que tienen. Y esto puede llegar a causar resentimientos contra otras personas y en muchos de los casos esta tristeza profunda y continua se puede volver en una depresión que finalmente acaba en una especie de cansancio vital, ¿no? Un cansancio de la vida. Como ya Lisette explicó, yo soy coach vocacional, así que yo ayudo a las personas a reencontrar el propósito de vida. En este sistema, digamos, laboral que globalmente visto es bastante similar, pues hay algunas rutinas y hay algunos patrones que pues terminan creando este cuadro sintomático en muchas personas. Entonces, mi respuesta como coach fue cómo de alguna forma no del todo revertir todas estas emociones, pero sí equilibrar todas estas emociones que son una especie de remolino en el que termina cayendo a muchas personas. No digo todos, pero sí un gran porcentaje. Bien, para eso yo he decidido enfocar mi trabajo trabajando la energía, porque el punto donde todo esto acaba es en esa falta, perdón, o esa pérdida de energía vital. Por eso es que a mí la energía me interesa muchísimo como concepto. La cuestión es preguntarnos qué significa la energía. Eh, Dentro de mi campo de estudio y también todo esto filtrado por mi personalidad, a mí me gusta explicar las cosas de una forma didáctica, ¿no? Sobre la energía se ha hablado de muchas maneras y hay también muchos conceptos que ven la energía desde muchísimos puntos de vista. Pues yo no quiero contradecir ninguno de estos puntos de vista, pero yo tuve que también buscar mi forma o mi concepto de energía para poder, digamos, transmitirlo y entenderlo y explicarlo. Entonces, para mí es muy importante que estos temas que a veces son un poco abstractos sean digeribles para las personas. Entonces, bueno, con la energía es que pasa que hay muchos conceptos o muchas ideas sobre ella que no somos capaces de asociar directamente con uno. Por ejemplo, si vemos una, creo que se llama bombillo, ¿no? Una lámpara, eh, que sabemos que eso es energía, por ejemplo, energía manifestada como una energía eléctrica, no nos podemos como personas identificar con un objeto como este. En otro campo un poco más espiritual, la energía pues se ha visto también estudiada, pero como unos aspectos que también son un poco invisibles, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la aura, que es una energía proyectada de la persona, pues son muy pocas personas las que pueden ver eso y también relacionarse de una forma práctica con un concepto que es aparentemente invisible, ¿no? Para todos. Por eso, el concepto de energía con el que yo trabajo lo define de esta forma. La energía es una fuerza vibratoria que se manifiesta con una determinada frecuencia y que está fluyendo permanentemente. Dentro de este concepto quiero que nos quedemos con la palabra frecuencia y con esto no hablo de frecuencia de periodicidad, sino de lo que significa una frecuencia alta o una frecuencia baja. No sé si ven la foto que está ahí, bueno, está a mi derecha, creo que también para ustedes, y es es una coreografía donde cada persona está ejerciendo una fuerza que genera un movimiento y se genera, digamos, como todo este movimiento de ondas
que puede ejemplificar muy bien esto que estaba diciendo sobre la vibración y la frecuencia. Y cuando hablamos de frecuencia alta y frecuencia baja, es como cuando estamos hablando en los hospitales, por ejemplo, que están estos aparatos que miden la frecuencia cardíaca y son una especie de líneas que suben y bajan. Y cuando finalmente una persona muere, sabemos que esta línea es una línea recta que ya no se mueve ni para arriba ni para abajo. Entonces esta imagen me interesaba muy bien dejarla clara porque, como dije, forma parte de todo lo didáctico que yo quiero mostrar la información. Entonces, cuando hablo de energía alta y baja, no quiero que pensemos que alta es bueno y baja es malo. Perdón. Oh, perdón, no sé qué pasó. Lisette, ¿me oyes? Sí, te escucho, Julie. No te Perfecto. preocupes. Bueno, vamos a seguir. Bueno, forma parte de todas estas cosas, forman parte de la energía y todo está bien. Sí. Bueno, siguiendo dentro de la explicación, entonces hablamos de lo que es la frecuencia alta y lo que es la frecuencia baja. Dije, entendiendo alta no como algo bueno y baja como algo malo, sino simplemente alto y bajo. Bien, ahora quiero ejemplificar esto con todo este grupo de emociones de las que había hablado o descrito antes, ¿no? Esto de la tristeza, monotonía y todo lo que genera este conflicto hasta finalmente llegar a un cansancio. Pues todas estas energías que yo considero o que dentro de mi trabajo yo las considero como energías bajas. Y su frecuencia alta sería, por ejemplo, la frecuencia alta de la tristeza podría ser la alegría, ¿no? Obviamente ahí dentro de las emociones hay muchos sinónimos, pero nos vamos a mover, digamos, en esta dualidad tristeza-alegría, monotonía, generar un estado de curiosidad o la confusión, tener un estado de claridad. Entonces, como ya había explicado antes, mi trabajo se basa en poderles abrir a otro campo de frecuencia a las personas que trabajan conmigo para que exploren, digamos, ese trayecto que los puede llevar desde un estado emocional a otro estado emocional. Y por eso fue que hice esta representación y la representé con unos puntos porque todo esto va y viene. Es decir, que la tristeza y la alegría vista como una sola cosa y no como dos emociones es el principio de lo que va a ayudar a entender las emociones de una forma diferente, entendiendo que las emociones es todo lo que va a cambiar la perspectiva también del exterior. Sabemos, por ejemplo, que bajo una frecuencia baja, es decir, una tristeza, pues posiblemente será muy difícil estar predispuesto a reírse de un chiste, por poner un ejemplo. Pero desde la alegría hay otra predisposición a la misma realidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, esto quiero un poco que nos quede así, esta diferencia, porque vamos a hablar y a desarrollarla un poquito más profundamente. Otra cosa que quiero decir antes de pasar a la siguiente imagen es que cuando dije frecuencia baja y frecuencia alta y dije, por favor, no relacionarla con algo bueno o con algo malo, es tampoco, no quiero estigmatizar ninguna de estas emociones, es decir, ni la tristeza ni la alegría son algo bueno o algo malo, simplemente son. El caso o el problema puede venir cuando una tristeza, un estado de confusión es prolongado por muchísimo tiempo y eso se convierte en algo un poco crónico o un poco más agudo. Siempre tener claridad, por ejemplo, por otro lado, o vamos a poner la depresión y la euforia, por ejemplo. Cuando hablamos de depresión, pues bueno, esto suena muy dramáticamente triste, que es una tristeza quizás ya que ha calado mucho, pero vivir también un estado de euforia, viéndolo como el opuesto, también sería un desgaste muy tremendo. Quiere decir, nadie puede vivir permanentemente un estado de euforia. Igual como vivir en un estado de depresión permanente, pues todo eso deja sus huellas. Entonces, por eso quiero hacer este contraste para que quede claro de que no es que hay un grupo que sea bueno y otro que sea malo, sino que simplemente ver que tienen sus pares y son parte de lo mismo.
Bien, ahora el tema que el que vamos a aplicar todas estas emociones, porque hemos hablado de la energía, pero es importante también definir qué son las emociones. Yo puse elegí estas montañas porque la forma como yo trabajo y veo las emociones es como un paisaje interior que configura lo que yo llamo una naturaleza humana y que afecta la forma como percibimos el exterior. Entendiendo ese mundo interior como un paisaje, nos damos cuenta de que los paisajes, pues eso, tienen montañas, tienen diferentes tipos de topografías, diferentes tipos de vegetación, diferentes tipos de flora, de fauna, y eso es lo que hace, digamos, particular un paisaje, que es variado, que es una característica muy importante en este trabajo. Aquí en esta imagen hay, creo, 250 tipos de emociones dentro de las que yo llamo de frecuencia alta o de frecuencia baja. Y en esta imagen quería ejemplificar cómo estas emociones logran penetrar, digamos, ese paisaje interior alterando, obviamente, nuestra perspectiva, ¿no? Aquí ocupan, de hecho, todo lo que es la parte de los ojos de esta mujer, ¿no? Que está sumida en esta intensidad y en esta variedad de emociones y de sensaciones, que aquí pues lo represento un poco como las olas, ¿no? Las olas que son más altas, son más bajas, van y vienen, es decir que hay que entender también la energía y las emociones como algo que es dinámico, y entendiendo esto dinámico, como cuando vimos antes que pueden ir de una frecuencia a otra y que ellas van a pendular permanentemente, ¿no? Bueno, también depende del estado de equilibrio, pues estos pueden ser picos, pero también pueden ser, digamos, olas suaves o pueden ser olas de diferente tipo, ¿no? Bien, aquí quería hablar con esta imagen, no sé, voy a ver. Oh, no sé si me he quitado, pero quería que vieran la imagen completa. Cuando hablo de paisaje, había hablado de flora, ¿no? Y por eso quise representar aquí con cuatro flores, para hablar un poco de 4 elementos que yo detecto que que están generando un poco un cortocircuito en este campo de la energía aplicado a las emociones. Y vamos a ir hablando de uno a uno, y uno de ellos es la identificación, el otro es la polarización, la discriminación y el control. Para hablar de, perdón, Liz, ¿me ves? Sí, ¿Sí? perfecto. Te veo y te Ok, escucho. Todo bien. perfecto, muy bien, gracias. Sí. Pues para hablar de la identificación y el opuesto sería la desidentificación, ¿no? Por ejemplo, yo que practico yoga y también el yoga va de la mano con la meditación, cuando yo estaba aprendiendo técnicas de meditar y todo, digamos, el principio de la meditación es la observación de la mente, ¿no? La observación de todo ese flujo dinámico que está permanentemente mente fluyendo, pero con el cual pues uno no se debería identificar. El tema es que cuando existe esta identificación permanente, ya no dentro de la meditación, sino en la vida normal, pues esto empieza a crear un poco conflictos o confusión, ¿no? Pensando que uno es la tristeza y no que uno está triste, y que esa tristeza, por ejemplo, va a abandonarnos, ¿no? Sino que son como visitas que tenemos de estas emociones. Entonces, un poco lo que quería transmitir con todo esto era no simplemente, digamos, apuntar al indicador que nos está haciendo un poco sufrir, sino también a mencionar qué es lo que nos podría ayudar a tener una mejor relación con las emociones. En este caso sería esa desidentificación con las emociones, simplemente observarlas como lo que son sin pensar que son estados permanentes del ser. El siguiente del que había hablado es esta polarización, ¿no? Decimos a veces como que, bueno, estar contento o alegre o estar triste, sin
considerar que el estado natural es dinámico, porque la energía también es dinámica y las emociones también son dinámicas. Entonces, entender este principio de lo dinámico es muy, muy importante a la hora de no siempre polarizarnos en las emociones, ¿no? Muchas veces, si estamos tristes, como casi un tema para sentirnos avergonzados, para no exteriorizarlo, eh, porque la idea un poco a nivel social que tenemos es que hay cierto tipo de emociones que como que no nos queremos sentir de esa manera. Y eso me lleva al otro tema que es la discriminación de las emociones, como decir, estar triste está mal y estar alegre es lo que está bien, discriminando una emoción como mala y no como natural. Entonces, el tema aquí sería integrar todo eso, porque esa tristeza o ese opuesto de esa tristeza, pues es la alegría y juntos hacen una sola cosa. Y entenderlo así facilita mucho ese conflicto que nos puede generar estar en una situación o en otra, estar en esa polarización por esta discriminación. Y si a eso le sumamos el tema que habíamos visto antes, que es esa identificación, pues estamos poniendo, digamos, más capas de poco de sufrimiento a la vida. Y el último es el control, ¿no? Queremos casi decidir la forma como nos vamos a sentir o cómo nos queremos sentir, sin aceptar de que la naturaleza propia de las emociones es un balance permanente y aceptando todas aquellas emociones o todo ese abanico de emociones que hay, es muchísimo más fácil, digamos, vivir sin ese sufrimiento al que nos puede llevar el abuso de control, el abuso de discriminación, el abuso de identificación, como hemos visto antes. Bien, aquí tengo unas imágenes que digamos son opuestos y que quiero que queden un poco, las busqué así que fueran muy pregnantes para que se pueda ver cómo es un poco cómo funcionamos, ¿no? Y para poner que no hay nada bueno y que no hay nada malo, ¿no? Esta imagen de esta chica que está, digamos, ensimismada en sí misma, en su interior, con los ojos cerrados, que va hacia adentro, y este hombre con esta fuerza que va hacia afuera. Para decir que estos dos estados son simplemente dos estados. Ninguno es mejor que otro. A veces muchos tendemos a estar muy en el exterior, en muchos sentidos, tanto físico como mental, y es cuando es importante quizás plantearse ir un poco hacia adentro. Por el contrario, si estamos muy descompensados porque pasamos mucho tiempo afuera, pues quizás es hora de salir. Entonces, esto aplica de que no es que hay algo que sea mejor que otro, sino que hay algo que aplica mejor a una situación o a otra, dependiendo de ese estado primario o ese estado previo en el que se estaba. Yo, por ejemplo, ahora esta imagen me lleva mucho a mí a pensar en esta pandemia que hemos estado mucho dentro de casa físicamente. Y a veces esto también nos ha llevado a estar mucho como en la mente pensando y la necesidad de querer salir, de querer expresar desde afuera. La otra imagen que sería que representa algo más, algo que se une y algo que sale, que digamos como que escapa, una fuerza, una unidad que va hacia adelante y otra y dos unidades o una unidad que se une hacia adentro. Igualmente, ambos casos son maravillosos dependiendo del estado previo en el que se esté. Y esto es lo que también quise buscar imágenes que tuvieran cierta fuerza y que tuvieran mucha claridad para reconocer también la belleza de ambas fuerzas y de ambas energías. Por último, acá hablo de una energía que va, digamos, más hacia el interior, hacia un centro, hacia adentro, hacia el fondo, y otra energía que va hacia afuera, hacia arriba. Entonces,
reconocer todas estas direcciones, ese afuera, ese adentro, ese abajo, ese arriba, y ese el centro y ese afuera, es muy interesante para también empezar a ver las emociones y a quizás clasificarlas bajo otro tipo de categorías que no sean estas mismas que siempre utilizamos como bueno o malo, ¿no? Sino darles un poco regalarles, digamos, o remarcarlas en otro lado. Parte de la charla tiene que ver con ese equilibrio, conservar ese equilibrio o encontrar ese equilibrio. Me gusta mucho esta frase de este hombre que lamentablemente murió porque pudiese haber tenido edad para vivir, que era filósofo y era también un sacerdote irlandés, y decía: para conservar el equilibrio debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo. Y esto me parece hermoso porque considera muchísimos aspectos que no solamente son ese interior y exterior, que es el que estamos mucho más acostumbrados a ver, ¿no? En esta comunidad yo sé que es apreciado y es visto y es valorado también toda aquella información que nos llega, que a veces es invisible, como igualmente la energía que es invisible. Yo quería llevar también esto que no sabemos cómo por dónde agarrar, como son las emociones, llevar a un estado que sea más visible, aunque estemos hablando de cosas invisibles. Lo conocido y lo desconocido, que es algo que muchas veces lo que hace es atemorizarnos, ¿no? Como estamos viviendo en este periodo donde hay muchas cosas desconocidas que nos causan incertidumbre. Todo eso está bien. Lo temporal y lo eterno, que son conceptos también con los que nos cuesta un poco relacionarnos, y todo eso está bien, y lo antiguo y lo nuevo, como el pasado, el presente y el futuro, todo eso también está bien. Ya por último, y para casi terminar, esta imagen representa lo que yo quiero transmitir, que es que relacionarnos con las emociones debería ser una danza. El círculo es este círculo de esta danza sufí, que son monjes que dan vueltas o giran sobre su propio eje para alcanzar un estado elevado, que puede ser buscar ese arriba que antes también había dicho, ¿no? Entonces, que dejar esta imagen de pensar que ese girar y ese abarcarlo todo de las emociones y disfrutarlo y vivirlo es lo que nos llevaría a ese equilibrio para finalmente, y este es el último tema que voy a tocar, es lo que es el placer. El placer es esa sensación o sentimiento positivo, agradable o eufórico, donde experimentamos la totalidad a través de la unidad. Entonces, cuando estamos disfrutando, como estamos sintiendo placer por lo que hacemos o por ese estar, ese contento, es cuando ya estamos, digamos, unidos. Y esto tiene relación con todo lo que habíamos dicho, porque en ese enfoque que tenemos de separar todas las emociones como buenas o malas, como este extremo o el otro extremo, nos estamos perdiendo de todo el placer que se puede generar en la vida a través de esa unión, de esa danza, de ese bailar sobre ese eje que lo abarca todo. Y esta es la última imagen que quiero mostrar, y a mí me recuerdan todo esto que estoy hablando del placer. La primera es una escultura barroca de un escultor italiano que se llama Bernini, y se llama El éxtasis de Santa Teresa de Jesús. Yo estudié en una escuela de monjas que era de una orden que se llaman teresianas, así que yo crecí viendo esta imagen durante mi infancia, digamos, como por mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí la representación es este ángel que atraviesa con esta flecha el corazón de Santa Teresa, y ella tiene un éxtasis. Y lo que representa la flecha
es como el amor de Dios. Bueno, esto, claro, todo esto enmarcado dentro de un marco religioso, pero de eso no se trata esta charla, independientemente de la creencia religiosa de cada quien. Esto simplemente con esto quería ilustrar. Y la siguiente imagen, la que está al lado, que es un poco más pagana que la anterior, es una mujer que está, digamos, viviendo, como yo la entiendo, viviendo ese placer y lo está expresando con creatividad. Como yo me dedico a que las personas encuentren ese potencial creativo que ellos tienen, abandonando todo ese bloque de sentimientos de los que hablé en un principio, pues sería para mí ese estado al que luego los quiero llevar, ¿no? A unirse con aquello de lo que se han separado. Bien, y quería, esto es para mí, que si hay alguien que haya resonado con todo este discurso, con toda esta perspectiva, y si tiene más interés en preguntas, yo estoy a la orden y me pueden encontrar en mi página web, que es thehospitalityhunter.com, o en Instagram, que también tiene el mismo nombre. Y con esto termino la presentación. Gracias. Maravilloso, Julie. Yo estoy, o sea, personalmente estoy fascinada. O sea, estoy encantada en cómo has llevado todo esto, como tú dices, a lo visible, a lo tangible. O sea, esa última frase de integrar lo visible con lo invisible, lo desconocido con lo conocido, lo antiguo con lo nuevo, o sea, me ha dejado, wow. De verdad estoy maravillada con todo lo que nos has compartido hoy y estoy muy segura que todas las personas que te están escuchando están igual de encantados. Gracias. Dado a la situación que estamos viviendo y que hemos estado viviendo a lo largo de todo este año 2020, ¿qué le recomendarías a las personas para hacer este balance que tú nos compartes hoy de las emociones? Que no veamos la tristeza y la alegría como algo categorizado, como algo bueno o algo malo, como que solamente podemos sentir alegría. Pero dado la situación que hemos estado viviendo, pues hemos experimentado tristeza, hemos experimentado enojo, hemos experimentado, como tú dices, ese abanico de emociones que nos hace preguntarnos y nos invita a preguntarnos, o sea, ¿cómo logramos ese balance? Bien, yo soy muy partidaria, a mí no me gustan las fórmulas, por decirlo de alguna manera, y por eso intento enmarcar las cosas siempre en algo mucho más grande de alguna fórmula que sea específica para, y que sea, digamos, la panacea para todo. Lo que yo he estado viendo, porque yo he venido también observando este proceso con mucha curiosidad, porque me interesa siempre eso que revela la naturaleza humana, es que cada quien se pregunte qué me está revelando esta situación única a mí como persona. Y nos hemos dado cuenta, y de esto estoy muy contenta, porque antes yo tenía la impresión de que estábamos muy metidos dentro de un sistema donde todos estábamos, digamos, persiguiendo lo mismo, teníamos unas creencias que eran bastante similares hablando a nivel de sociedad. Entonces todos teníamos los mismos sueños y los mismos problemas incluso, cuando ahora como a cada quien se le está revelando algo diferente. Entonces es decir, como mis problemas están siendo diferentes, lo que a mí me parecía, siempre me ha parecido absolutamente normal, porque yo filtro la realidad de una forma diferente y a mí se me revela la vida de una forma diferente. Entonces, a mí lo de antes me parecía muy sospechoso, de que todo el mundo estuviera, digamos, sufriendo, padeciendo de los mismos males sociales, y ahora estamos, digamos, viéndolo de una forma totalmente diferente. Entonces, para hacer más concreta la respuesta, mi consejo es que cada quien vea qué se me está revelando a mí como persona. Esta etapa ha ayudado a amplificar además aquella cosa, ¿no? Es como que
si es dolor, ahora es sufrimiento, si era un poco de enojo, ahora puede ser una rabia. Es decir, como que todo está también visto como frecuencia, elevando la frecuencia de aquello que cuando yo digo revelarse es porque yo tengo la impresión de que aquello lo teníamos un poco como tapado. Entonces, ahora el revelarse es que lo estamos viendo, pero no estamos sabiendo cómo relacionarnos con esa cosa que estamos viendo. Entonces, como Exacto. para cada quien esto es normal y debe ser, perdón, diferente, y yo creo que Ujú. para todos tiene que ser diferente, pues que cada quien empiece a relacionarse muy intuitivamente con eso que se le está revelando y que empiece a danzar con eso, ¿no? Que no empiece como que lo que había dicho antes, todo lo que es la identificación, la polarización, Sí. que podemos llegar a hacer, como podemos llegar a interpretar las emociones, todo esto va en contra nuestro, ¿no? Entonces, pues sería lo contrario, sería aceptar, desidentificarnos, integrarlo, todo aquello que se nos está revelando. Porque mientras más resistencia pongamos, como hay un dicho que dice, ¿no? Lo que resistes persiste o algo así, Sí, ¿no? Bueno, sí, totalmente. como que creo es Sí, por lo parte de lo menos, mismo. exacto, maravilloso. A mí me ha encantado cómo nos has hecho ver de una manera muy visible ese paisaje interior de que, o sea, cómo es nuestro paisaje, o sea, paisaje interior nos hace relacionarnos con la realidad fuera. Eso me ha encantado. Y el integrar esas flores, ¿verdad? De que no es una polaridad o es la otra, sino que vamos a estar pendulando de una a otra hasta integrarlo, digamos, como dicen, por el medio, ¿verdad? Pero que las dos es como una cara distinta, pero de la misma moneda, ¿cierto? Sí, Entonces, de hecho, oh, perdón, termina tu idea. no, eso de no, o sea, de dejar de identificarnos que somos tristeza o que somos enojo o que somos todas esas emociones, me encanta también esa definición que has dado de abanico de emociones, que son muchas, muy diversas. Entonces, eso me ha encantado, esa integración y creo que también es una forma de ayudarnos en todo lo que estamos viviendo de no identificar lo bueno o malo o irnos a los extremos. Adelante. Sí. Cuando el tema del paisaje, que quizás para hacerlo también más visual, es cuando viajamos, ¿no? Que vamos y, no sé, recorremos territorios que antes no conocíamos y vemos los paisajes como, digamos, la diferencia entre ver un desierto donde simplemente hay solo arena o un paisaje donde hay como digo, una vegetación, una flora, una fauna. eh, Nos podemos perder en eso, en esa riqueza realmente, porque eso es una riqueza. O sea, Sí, lo que totalmente. tenemos es una riqueza que estamos tratando con esta discriminación como que si fuera algo que no está allí para servirnos. Entonces, por eso, cuando había escogido las imágenes que dije, quiero poner belleza en las imágenes que estamos también discriminando como buenas o malas, ¿no? Todo es bueno. Hay plantas que son también, que pueden ser, yo qué sé, venenosas o que son, de hecho, las plantas venenosas normalmente incluso hasta son muy atractivas Ajá. porque buscan o las plantas carnívoras, por decir algo, ¿no? Yo quiero decir, toda esta riqueza natural, que es natural, porque no aceptar eso es también ir en contra de nuestra naturaleza, no aceptar toda esta riqueza, toda esta diversidad y toda esta variedad de emociones que siempre van a formar parte de una sola cosa mientras no las dividamos. Totalmente, sobre todo en los hogares, dentro de los hogares, donde, como tú dices, se presenta, o sea, ese término y también me hizo como clic, ¿verdad? Porque en los hogares, en el trabajo, dentro de la sociedad, dentro de tus amistades, hay mucha discriminación hacia cierto tipo de emociones.
Por ejemplo, el enojo o la tristeza. Si alguno de nuestros familiares está enojado por algo, entonces se le tiende como a discriminar de cierta forma porque no está bien sentir el enojo o no está bien que se sienta triste. Cuando una persona, por ejemplo, pierde un ser querido, ¿verdad? Que siente una profunda tristeza, entonces se le acompaña hasta cierto punto, pero ya después es como, ya no sientas la tristeza. Claro. Entonces se le discrimina de cierta forma, pero como tú dices, hacer la integración, ¿verdad? De este extremo al otro extremo, aceptar que son emociones válidas como seres humanos, es maravilloso. Y que como sociedad, ¿verdad? Como seres humanos, vayamos integrando que eso es natural y está perfecto, me parece excelente. Sí, sí. Yo muchas veces pongo, porque también es como pensamos que tenemos que ser monoemocionales, ¿no? Como que tenemos que ponernos un traje simplemente de una emoción y nos produce mucha confusión cuando de repente experimentamos una variedad de emociones a la vez, como que nos abruma en el sentido de que no, de que estamos intentando como sacar algunas cosas, ¿no? Yo explico hay un ejemplo que yo pongo muy a menudo, que es yo tengo un gato al que amo y adoro, y yo sé que los gatos viven una determinada edad. Yo sé que mi gato en algún momento no lo voy a tener más. Y mi gato también me genera en mí un sentimiento de ternura. Y a veces este sentimiento de ternura y de miedo, de Ujú. tristeza a perderlo, me Sí, produce ese conflicto, pero sin embargo, es un buen momento como para darme cuenta, ¿no? De estar más presente, porque eso me lleva al presente, ¿no? Reconocer como tengo miedo, pero me produce esta ternura, me produce amor, me produce un conjunto de emociones que son diferentes. De hecho, ni siquiera vienen de esta misma polaridad de tristeza o alegría, ¿no? Sino que ya se mezclan con otras cosas. También a veces pongo un ejemplo con los maratonistas, que los maratonistas, por ejemplo, son. Ups, perdón, ¿me ves? sí, te veo perfecto. Bien, perdón. Que pues necesitan, gastan muchísima energía y luego necesitan descansar para recuperar toda esa energía para volverla a gastar. Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que si las personas se animan con Ujú. este regalo de todo lo que son las fugas y las fuentes de energía. Empezar a reconocer qué me quita la energía, qué me da energía, porque también eso es una danza, es un baile, y eso está bien también tenerlo en cuenta para gestionarse mucho mejor. Wow, maravilloso. Me encanta. Eso también me encantó. Esa danza entre las emociones. O sea, no es como separar las dos, sino es una danza de las dos emociones juntas, de esos dos polos, pero integrados. Eso me encantó. Y al mismo tiempo, digamos, integrarlos, o sea, nos llevas hoy a preguntarnos, ¿cómo es ese paisaje interior que quiero tener? ¿Cuáles son esas flores que quiero llevar dentro de mí? Esa de identificación, desidentificación. Esa flor, ahora yo la quiero llevar dentro de mí. No dejar de identificarme con esto, dejar de creer que soy esto y empezar, como tú dices, a reconocer lo que realmente soy. Que tú ayudas mucho en ese trabajo, ayudarnos a reconocer y a reconectarnos con quienes somos, porque lo Ujú. hemos olvidado. Hoy estoy Justo. fascinada con tu charla. Hoy quiero de verdad, y yo de verdad, llevar dentro de mi paisaje interior esas flores y llevar esa danza a diario. Reconocer que sí que está bien. Hay momentos que puedo sentir la alegría, la euforia, la tristeza, el enojo, el miedo. Y está bien, está perfecto. Danzar con ellas y permitirme sentirlas. Justo, Me encanta. justo. Muy bien, muy bien. Sí, es también como mirar hacia adentro y ver lo que hay, porque ya hay belleza dentro de cada quien, ¿no?
Sí, cuando a veces estamos tan mentales y creamos como también esto de el control, ¿no? De qué es lo que quiero, pero ya lo que hay es hermoso, lo único que no nos hemos detenido a verlo y cuando lo veamos con esos ojos de amor, de aceptación, para querer como unirnos y volvernos uno con sí, eso, porque eso es lo que causa más dolor y más problemas en el mundo, creo yo, que es estar separados, ¿no? Estar separados de algo, ¿no? De un estado, de... Entonces esa totalmente. unión es lo que es maravilloso, como esa reconciliación Esa donde... reconciliación. Sí, Exacto. De reconocer, como tú bien lo has dicho, cuáles son nuestras fugas de energía y bueno, también trabajar allí para ver cómo también podemos elevar pues esa frecuencia. Y ese primer gráfico que tú nos compartiste, o sea, de en esta polaridad está una emoción y en esta polaridad está la otra emoción, digamos que si estamos en este lado de la balanza o si miro hacia acá, o yo puedo permitirme también sentir hacia acá para poder equilibrarme un poco y no quedarme sumergida dentro de este lado de la balanza, sino hacer que la balanza sea así, no así o así. Porque como tú dices, si también estamos en un estado permanente de euforia, pues también al mismo tiempo termina siendo desgastante. Entonces, mm, es el equilibrio, ¿verdad? Entre los dos. sí, entre... ujú. Exacto, exacto. Encantadísima, de verdad. Es más, esto como decir, abre a más posibilidades de que nos sigas Seguro. compartiendo o sea, tus enseñanzas, el trabajo maravilloso que estás haciendo. De verdad, increíble. Sí, Y ya para, esto, ajá, perdón, no, no, que quería adelante, también adelante. decir que como bueno, en esta comunidad todos estamos, digamos, cumpliendo no solamente nuestra misión, pero hay otros que nos están acompañando como tú hoy. Y es hermoso ver cómo somos Sí, 27 ya participantes que estamos aquí generando, digamos, esta red de misiones y poniéndolas al servicio y hay tanto que aprender, ¿no? Yo esto es como lo que tengo para dar, pero yo también cuando fui moderadora, también que en este congreso ya he sido moderadora o voy a ser moderadora, también he recibido, ¿no? Y todo lo que va a generar esto es una multiplicación fantástica de puntos de vista y todo está bien en el sentido de que cada quien puede llegar a lo que quiere llegar, a esa unión a través de diferentes caminos y está bien que exista también toda esta diversidad de ponencias y de puntos de vista, que cada quien también vea con qué resuena más y también, bueno, explorar, esa es la invitación, explorar esos caminos o nuevos caminos. así es, me encanta. Porque es como, sí, como te dices, nos amplía la Mm, percepción. mm. O sea, el que estas ponencias sean desde distintos puntos de vista, pues nos hace tener una visión, digamos, 360 grados. Y no solamente 90 grados o 45 o 180, sino 360 grados. Me Correcto. encanta, Julie. ¿Qué te gustaría para cerrar? ¿Te gustaría agregar algo más? ¿Te gustaría compartirnos alguna reflexión el día de hoy? Solamente quiero invitar a la gente a que explore y a que encuentre, digamos, ese equilibrio, porque como ya tú y yo lo hemos hablado, el hecho de que cada quien se sienta a gusto consigo mismo, con su situación, con su camino, impacta al resto del mundo. Entonces nosotros cada uno como individuos somos agentes sociales que podemos tanto entregar aceptación y amor como también lo contrario, ¿no? Entonces cuando uno está bien, muchos están bien, ¿no? Porque todos afectamos a otros de una forma invisible, ¿no? Aunque las personas cuando yo salgo de mi casa, pues ya empieza como una interacción invisible entre personas que son desconocidas, pero que tiene un impacto. Si yo sonrío a alguien porque me siento bien, porque estoy transmitiendo ese contento interior que yo tengo conmigo, eso impacta al otro. Entonces, en esa medida también,
construimos unas sociedades que también están basadas en otros nuevos criterios, que es esa satisfacción y ese placer personal de disfrutar la vida, ¿no? que tenemos. Entonces, bueno, la invitación es a que seamos, a que busquemos ese placer, eso que nos da placer, hacer lo que nos da placer y generar eso a nuestro alrededor para que esto impacte al mundo de una forma diferente. Exactamente. Wow. Gracias. Tu Gracias a invitación ti. es bien recibida personalmente por mí y por todos los que nos están escuchando el día de hoy. Muy bien, muchas gracias a ti por estar allí, sí, por moderar este momento. Ha sido un placer. Y al igual que, bueno, como tú nos has compartido el día de hoy, resonar, buscar eso, hacerlo con pasión, con amor, o sea, eso ya impacta todo lo demás. Me encanta, me ha encantado, Julie. Estamos Gracias, encantadísimos de haberte escuchado. Tu charla ha sido, bueno, súper enriquecedora, de verdad. Y me bueno, alegro mucho. gracias amigos por habernos escuchado. Te invitamos a que sigas nuestras otras ponencias y que al igual que como la de Julie el día de hoy, van a ser también sumamente enriquecedoras para ti.